Hola con todos y todas, mi nombre es Eber Quiroz y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad, como parte del proyecto Derecho en Línea llevado a cabo por la Asociación de Estudiantes Corpus Juris, vamos a comentar lo que significa el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, su importancia radica por la importancia que a su vez tiene dentro del sistema democrático el Tribunal Constitucional. Las funciones que la Constitución le asigna son, por ejemplo, las de resolver en última y definitiva instancia los procesos de garantías constitucionales, es decir, la defensa de los derechos fundamentales, al mismo tiempo que ve de manera exclusiva lo que son los procesos de inconstitucionalidad, con lo cual se va a garantizar justamente la jerarquía normativa de la Constitución, y también ve de manera exclusiva lo que son los conflictos competenciales. ¿Cómo aparece este órgano en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, su incorporación es relativamente reciente. En la Constitución del año 79, bajo la influencia de la Constitución española de 1978, es incorporada bajo la denominación de Tribunal de Garantías Constitucionales y estaba formada por 9 miembros. Estos 9 miembros eran designados por grupos de 3 por cada uno de los poderes o de los órganos que ejercen el poder estatal. Es decir, 3 miembros por el Poder Ejecutivo, 3 por el Legislativo y 3 por el Judicial. Esta situación va a cambiar en la Constitución actual, en la de 93, va a cambiar. En primer lugar, la denominación, ¿no? Ahora se va a llamar Tribunal de Garantías Constitucionales, y en lo que a nosotros nos interesa el día de hoy, va a cambiar su conformación también. Su conformación ahora va a ser de 7 miembros que van a ser elegidos por un periodo de 5 años y van a ser elegidos por el Congreso de la República. Ya no intervienen los otros poderes. El 100% de los miembros del Tribunal Constitucional ahora son elegidos por el Congreso de la República. En este proceso de nombramiento vamos a hablar de dos niveles, de dos momentos. El primer momento es el de selección, es decir, en el de seleccionar a quienes están aptos para ser elegidos. Esta elección es el segundo proceso que se da ya a nivel del Pleno del Congreso de la República, conforme está establecido en el artículo 201 de la Constitución. Nosotros nos vamos a centrar un poco en este primer momento, en el de selección. ¿Dónde está regulado? Está regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, específicamente en el artículo 8. Este artículo justamente ha sufrido una modificación en julio último, en los siguientes términos. El artículo 8, inicialmente la versión anterior a la modificación, establecía que existe una comisión especial formada por miembros del Parlamento, entre 7 o 9 integrantes, que se van a repartir proporcionalmente a la cantidad o a la misma proporción que represente las bancadas o los grupos parlamentarios en el Congreso, y que estos tienen dos caminos para seleccionar a los que están aptos para pasar al Pleno. Estos dos caminos son una vía ordinaria, que implicaba que se haga una convocatoria pública, y la otra era la vía especial, que implicaba que sea la comisión especial la que, por invitación, pues, valga la redundancia, invite a quienes ellos consideran que pueden ocupar el cargo y pasen a la elección en el Pleno del Congreso. En ambos casos, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional decía que será al juicio de esta comisión, pues, quienes ellos decidan que pasen al Pleno, ¿no? para la votación definitiva, para la elección. Sin embargo, la modificación del reglamento, la modificación de la ley orgánica, lo que ha establecido justamente es algunos cambios, ¿no? En este sentido, en este artículo 8, cambios importantes, aunque vamos a ver necesarios, pero no suficientes. ¿Cuáles son los principales cambios? Por ejemplo, la comisión especial ya no va a estar formada proporcionalmente, sino que ahora va a estar formada por un representante de cada uno de los grupos parlamentarios en el Congreso. En segundo lugar, elimina estos dos caminos que tenía la especialidad ordinaria, y ahora simplemente dice que el proceso de selección va a ser a través de un concurso público de méritos. Bueno, suena bien. Y la tercera modificación o el tercer aspecto importante de esta ley, de la 31031 de julio, es que ahora se establece que el Congreso tiene que emitir un reglamento en el cual va a desarrollar justamente cómo se va a llevar a cabo este proceso de selección por parte de la comisión especial. Bueno, en este reglamento vamos a comentar algunas cosas, ¿sí? Vamos a comentar, por ejemplo, ¿qué es
lo que establece este reglamento en líneas generales. ¿Cuál es lo más novedoso de este reglamento? Bueno, que divide el proceso de selección, es decir, lo que está en manos de la comisión especial, en dos momentos: una entrevista personal y una evaluación curricular, y le asigna ciertos criterios o establece ciertos criterios que van a estar establecidos en cada uno de estos dos momentos, y le asigna un cuadro de puntajes a cada uno de ellos. Con esto se trata de dar mayor objetividad, se trata de dar un mayor, si se quiere, una mayor transparencia al proceso, pero vamos a ver que tampoco lo llega a conseguir. Por ejemplo, y esto es una de las cosas que más se han criticado y nos sirve simplemente para darnos una idea de cuán apresurados estuvieron en aprobar este reglamento, cuán falta de rigurosidad, o en todo caso que falta de preocupación hacia aspectos importantes en la elección de magistrado, pues no se tomaron en cuenta. Miren, la entrevista personal tiene un máximo de 25 puntos y la evaluación curricular de 75 puntos. Pero así como tiene sus máximos, tiene sus mínimos. En la entrevista personal de los máximo 25 y mínimo 15. En la evaluación curricular máximo 75, mínimo 50. Vamos a concentrarnos en la entrevista personal. Del mínimo de los 15 puntos que yo debo tener, ojo, están divididos en 3 rubros. ¿De acuerdo? Los máximos 25 puntos que yo puedo tener están divididos en 3 rubros. La idoneidad o solvencia moral, lo que es la trayectoria profesional y lo que es la perspectiva personal. Con estos dos últimos rubros yo puedo llegar a 13 puntos. 13 puntos entre trayectoria profesional y perspectiva personal. Quiere decir que para llegar al mínimo, yo únicamente en el tercer rubro que nos queda, que es el de solvencia o de unidad moral, en el cual puedo llegar a máximo 12, para yo llegar al mínimo que me pide en la etapa de entrevista, pues simplemente tengo que reunir 2. Entonces, resulta bastante contradictorio que me digan máximo puntaje en la etapa de entrevista, pues se te otorga en el rubro de idoneidad o solvencia moral. Y cuando voy a ver cuánto necesito alcanzar en ese rubro, pues resulta que con 2 puntos de los 12 que puedo conseguir es suficiente. Es por eso que decíamos hace un momento que el reglamento parece que no ha sido muy bien pensado, o parece en todo caso que no se le ha dado la importancia que requiere al rubro de la idoneidad y solvencia moral. Aunque claro, algunos dirán también, pues, ¿cómo se puede demostrar esto en una entrevista? Son cosas que quedan ahí para el análisis. Entonces, ¿quiere decir que el reglamento no está bien hecho? El reglamento no solamente no está bien hecho, sino que considero que no es la solución ni es el camino para una adecuada selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Porque finalmente en esta etapa de selección podemos nosotros encontrar una serie de tablas, una serie de cuadros de puntajes objetivos. Sin embargo, tomemos en cuenta que la elección, que es finalmente la que determina quiénes van a ser los miembros del Tribunal Constitucional, va a seguir en manos del Pleno del Congreso. Es decir, la elección va a seguir siendo política. Entonces, ¿qué hacer? Con esto digo que la selección política es inadecuada, que la selección política per se es un camino equivocado, un camino que va a tener resultados negativos. Pues no. Si no, miremos el caso paradigmático de Estados Unidos, en el cual la elección de los magistrados de la Corte Suprema es eminentemente llevada por órganos eminentemente políticos. El Ejecutivo propone, designa, y el Congreso o el Senado finalmente es quien confirma o no esa propuesta del Ejecutivo. Y miren que nadie puede hablar de una manipulación, de algunos actos pues cuestionables, ¿no?, de parte de la Corte Suprema Americana con respecto a la influencia política que puedan tener. Lo que existen, siempre se ha dicho, son coincidencias políticas en algunos temas importantes entre los magistrados y el Ejecutivo. Sin embargo, la Corte Suprema en Estados Unidos pues tiene una reputación bastante alta en cuanto a su desempeño. ¿Qué es lo que pasa en este país? Y que nosotros, ojo, y que en Estados Unidos el cargo además es de carácter vitalicio. Eso es un dato importante. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Por qué la elección política no está funcionando? Bueno, son una serie de criterios, ¿no? Desde el tipo de parlamento que tenemos, un parlamento pues hace muchos años que viene siendo desacreditado, y en los últimos años pues mucho peor. Ahora, si nosotros queremos tener el nombramiento de carácter político, pues tenemos que hacer lo que hacen en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la publicidad.
Ojo, publicidad no me refiero a que yo publique en las páginas web o que transmita en vivo una entrevista, sino que me refiero a que esto debe ser parte de la opinión pública, debe ser parte del debate público. ¿Y cómo hacemos eso? Pues justamente involucrando a la sociedad. ¿Y cómo la involucramos? Pues en primer lugar deberíamos nosotros tener la posibilidad de acceder a una hoja de vida, deberíamos tener la posibilidad de acceder al perfil completo de los candidatos. Por ejemplo, como peruanos, como peruanas, ¿acaso no nos interesaría saber si quienes pretenden ser candidatos o quienes pretenden ser magistrados del Tribunal Constitucional a quién han defendido en su trayectoria profesional? A lo mejor han sido abogados de organizaciones terroristas, a lo mejor han sido abogados de grandes corporaciones, grandes transnacionales, a lo mejor han sido abogados de o abogadas de partidos políticos. ¿Esto nos interesa o no? Por supuesto, porque todos sabemos que en el Tribunal Constitucional se van a definir casos o se van a resolver casos que involucran, por ejemplo, en materia tributaria, grandes cantidades, grandes sumas de dinero, entre los cuales están muchas veces involucrados grandes transnacionales o corporaciones. Tenemos el caso de la defensa de los derechos fundamentales. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora último, ¿no?, del conflicto competencial, sea por la vacancia o sea por la disolución del Congreso, y esto lo va a tener que resolver el Congreso. Entonces, es importante que nosotros sepamos quiénes van a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta esta perspectiva. Pues yo creo que sí, y eso pasa por el involucramiento y la transparencia en el momento de seleccionar y de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Porque finalmente, si nosotros consideramos que hay alguien que, por ejemplo, ha ocupado el primer lugar en la etapa de selección, pero la opinión pública considera que no es un personaje adecuado para que ocupe este cargo, a lo mejor podríamos generar una corriente de opinión que llegue a causar efecto dentro de lo que son nuestros representantes en el Parlamento, en el proceso de elección, y terminen no votando por él. Entonces, eso creo que es un primer camino si es que queremos mantener la elección de carácter político. Ahora, ¿qué otro camino? Tenemos un camino intermedio también, creo yo, que sería, por ejemplo, que esta comisión especial no esté formada única y exclusivamente por parlamentarios, sino que también esté formada por representantes de otras instituciones, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, e incluso algunas asociaciones civiles, que se tendría que determinar cuáles serían los motivos o cuáles los criterios para que éstas puedan participar. Entonces, ampliar esta comisión y hacer una especie de órgano colegiado, de manera que exista una mayor responsabilidad en cuanto a la rendición también de cuentas de distintos órganos, para ver para ver a quién nombran, finalmente como magistrado del Tribunal Constitucional, pues creo que sería un camino. Pero claro, esto igual no soluciona el problema de que la elección sigue estando en manos del Congreso, la decisión final, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución. Si queremos cambiar esto último de manera definitiva, tendremos que recurrir ya a un rediseño o digamos a un replanteamiento del diseño institucional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, por quitarle la última palabra al Congreso en cuanto a la selección de los magistrados? De manera que tendríamos que llevar acá una reforma constitucional que atribuya esta elección definitiva de los magistrados a otro órgano, que podría ser más o menos como he mencionado, en una comisión especial, plural, formada por representantes de distintos órganos, porque finalmente, si lo que se busca es quitarle esta responsabilidad al Congreso de la República por todo el performance, por todo el desempeño que han tenido en los últimos años, pues creo que esto sería una opción. Claro, esta opción tendría que estar muy bien pensada, discutida, y que la opinión pública forme parte, o que la colectividad forme parte de esta discusión. En las universidades, pues definitivamente creo que sí. Entonces, pues para concluir, resumo, ¿no?, que el reglamento es algo novedoso porque no lo teníamos, pero definitivamente no representa el camino adecuado para mejorar la selección de los miembros del tribunal, la selección y elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, creo que ahí hemos planteado algunas salidas que deberían ser transversales. La primera de ellas, la transparencia, la publicidad, el involucramiento de la sociedad, de nosotros, nuestro interés y la total apertura para saber quiénes pretenden ocupar este cargo. Y luego hemos dicho como última, como otra salida,
ojo, que no excluye la transparencia, que no excluye el involucramiento de la sociedad, que sería pues llevar a cabo una reforma constitucional que cambie el órgano que tendría la última palabra en cuanto a la selección de los miembros, selección y elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, estas son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes. Gracias por escucharme y hasta luego.